Listo. Bueno, el objetivo del taller es mostrarle cómo gestionar la nómina en Odoo desde sus configuraciones hasta las corridas. Entonces, voy a comenzar con las configuraciones. Si estuvieron en la sesión, vamos a utilizar la misma base, la sesión anterior, la que utilizaron para el taller de facturación. No sé si la recuerdan o necesitan las credenciales ahorita. Pasa las credenciales. Ok. ¿Sí? Y la instancia es test. Esa es la instancia, la clave y el usuario. La instancia de las bases que están ahí es la de que dice taller piso Miguel. Ok. Le recomiendo utilizar la misma empresa que utilizaron para el taller de facturación, que como está configurada, ya la compañía está configurada, no van a tener que hacer pasos adicionales. Ahora bien, lo primero para comenzar la gestión en la nómina de Odoo es las configuraciones principales y básicas. Nosotros contamos con un manual que le explica al usuario cómo hacer dichas configuraciones y cuáles archivos subir. Ahorita voy a explicar el proceso de hacerlo. No voy a hacer tanta incisión en el proceso de configuración porque obviamente nos llevaría todo el taller, pero es para que entiendan cómo son los pasos. El primer paso principal es instalar los módulos necesarios para la nómina. Entonces, en la carpeta, al ser partner de nosotros, tienen acceso a una carpeta que se llama cliente. En esa carpeta hay un archivo que se llama localización peruana de Odoo. En ese archivo tenemos detallado cuáles son los módulos que necesitan para hacer las configuraciones y para configurar nómina. El primero es, obviamente, instalar Voucher Utilities, que él va a instalar por unas cuestiones de dependencia. De hecho, la mayoría de los módulos lo va a instalar por su dependencia. Luego de esa instalación, instalamos los otros dos grupos de módulos, que serían módulos necesarios de planilla y módulos complementarios, que son estos. Entonces, lo principal sería instalar todos estos módulos que están acá. Una vez instalados los módulos, procedemos a configuración de la base. Las segundas configuraciones, que son las estructuras y las reglas, que son las que Odoo utiliza para hacer el cálculo de la nómina. Esa configuración de estructuras y reglas la hacemos en nómina. Aquí en el módulo de nómina la vamos haciendo en el mismo orden. El archivo, nosotros también contamos, aparte del archivo de localización de peruana, también hay 3 archivos adicionales, que son tipos de estructuras salariales y reglas salariales. ¿Qué son estos 3 archivos de Excel? Son archivos listos para ser importado al Odoo, donde ya tienen las estructuras y las reglas para hacer cálculos de nómina, los cálculos corrientes, nómina mensual, tienen para hacer la nómina vacaciones, liquidaciones, CTS. Si bien es cierto, allá hay un conjunto de reglas, también es cierto de que dependiendo del cliente, se podría modificar esas reglas, a quitar reglas de la estructura o agregar. Para hacer esa subida de importación, primero, el orden es el siguiente. Primero es tipos de estructuras. Configuramos el tipo de estructura. Para la configuración manual, sencillamente vamos a tipo de estructura, le damos crear, colocamos el nombre del tipo de estructura que vamos a configurar, el país, el tipo de salario fijo mensual lo dejamos así como está. En pago programado va a depender de la estructura que estamos haciendo. Digamos, es un dato informativo, no es algo que se necesita como tal para cualquier configuración.
La jornada también es algo informativo. Lo que sí necesitamos es una estructura regular, pero ese paso lo vamos a ver ahorita. Colocamos el nombre de la estructura y el tipo de entrada predeterminado se va a llamar asistencia. Son los datos principales y son esos datos que vamos a encontrar en el archivo que le acabo de dar. Es el ID, el nombre de la estructura y salario fijo mensual. Es lo único que como tal necesitamos. Para subir ese archivo es el proceso que, digamos, para subir cualquier archivo, este es el proceso para subir cualquier archivo de importación en Odoo. Nos vamos a favorito, importar registro, subir archivos y buscamos al archivo que seleccionamos el archivo que vamos a importar y listo. Vamos a hacer la prueba de uno. Le damos prueba. Nos va a decir todo está ok, le damos importar y listo. Ahorita no lo subo porque ya tengo las estructuras arriba. El segundo proceso sería crear las estructuras salariales. Para crear las estructuras, igual me voy a estructuras salariales, le voy a crear y creo nombre, tipos, tipo de estructura, a qué estructura a qué tipo de estructura va a pertenecer, que es el lote que acabamos de indicar. El diario de salario debe estar configurado ya para hacer esta subida. Un diario que va a ser el de planilla, que es el que Odoo va a utilizar para hacer los asientos de nómina. Certificado adicional en las estructuras que aplique, por lo menos en el caso de liquidación, aplica certificado del CTS liquidación, entonces debemos seleccionarle el certificado de liquidación. Acá en reglas salariales indicamos los tipos de entradas que no queremos que aparezca en la nómina. Ahorita más adelante les voy a explicar con más detalle a qué se debe, pero digamos que las reglas días, acá colocamos los tipos de entradas que no necesitamos para el cálculo de una nómina. Por ejemplo, si voy a calcular CTS, no necesito que me traiga días de vacaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no estoy calculando vacaciones, estoy calculando CTS, CTS utiliza otro tipo de entrada. Entonces aquí incluiría vacaciones para que no me aparezca el momento de cálculo. En otras entradas incluiría las entradas para hacer las cargas de novedades adicionales a la nómina, como es el caso de comisión, bonificaciones, todo ese tipo de detalles que tenemos a fin de mes. Tipo de entradas de no remunerado no lo utilizamos, nativo Odoo no lo utilizamos. Y en reglas salariales colocamos las reglas salariales que van a pertenecer a esta estructura. Voy a mostrarle una estructura creada. Igual, el archivo de estructura tiene toda esa información listo para subir. Incluye toda la información con los datos necesarios. El archivo le va a llenar todos los datos, desde reglas días según las entradas que necesiten, las otras entradas y las reglas salariales que se incluyen en esa estructura. Una vez subidas las estructuras salariales, nos vamos a reglas salariales y subimos el tercer y último archivo de importación, que sería la inclusión de reglas salariales. Esa importación la hacemos con el mismo proceso. Ahora bien, la otra configuración sería en el módulo de ajuste. Una vez que tengamos ya los archivos cargados, nos vamos al módulo de ajuste, vamos a nómina. Acá en código archivo PLAME siempre colocamos el 0601. Siempre va a ser ese archivo, ese número. ¿Por qué? Porque es el número que va a utilizar Odoo para crear los archivos del PLAME. Todos los archivos del PLAME comienzan con el 0601. Una vez configurada esta estructura, ya tenemos las configuraciones iniciales de Odoo, digamos las configuraciones técnicas, que son las importaciones de los archivos que le acabo de mencionar y este pequeño ajuste en el módulo de ajuste. Ahora ya vamos a las configuraciones, digamos, maestras que se necesitan para hacer el cálculo de nómina. Esas configuraciones las encontramos en el módulo de localización. Acá en el módulo de localización iniciamos con la remuneración mínima vital. Le damos a crear, creamos una fecha de registro, le colocamos el importe, en este caso 930, y el importe de asignación familiar. Activamos el booleano y le damos guardar. Esta información ya va a quedar registrada. ¿Qué va a pasar cuando cambie la remuneración mínima vital? Sencillamente podemos hacer registro
hacer varios registros de, un segundo que, ok. Podemos hacer varios registros acá de remuneración mínima vital. Lo que va a cambiar es la fecha y únicamente vamos a dejar el booleano activo en aquella que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si cambia la configuración, el importe de remuneración mínima vital, creamos el nuevo, desactivamos este y lo activamos en el nuevo registro. Es el único cambio que habría que hacer. Para el CIS, ahorita le voy a... Creamos el importe del CIS de la misma forma. 1 de enero al 31 de diciembre colocamos el importe. Funciona con la misma lógica de la remuneración mínima vital. Si cambia el importe, creamos el nuevo registro y desactivamos este activando el nuevo registro. La UIT, igual. 1 de enero al 31 de diciembre. 4.600. Activamos y le damos a guardar. Ya queda registrada nuestra UIT. Para el, ahora, ¿qué nos falta? Ya va, un segundo. Acá. Tasas de renta de quinta. Esto depende, esta la vamos a hacer luego de haber creado la OIT. Igual, 1 de enero al 31 de diciembre. Colocamos nuestro tramo, porcentaje, secuencia 2, porque tenemos que respetar la secuencia de cálculo. Entonces, por cada línea que agreguemos, debemos indicarle su secuencia. 5 OIT, secuencia 3, 20, 35, secuencia 4, de 35 a 45, porcentaje, y de 45 a 100 UIT. Y nuestro porcentaje. Guardamos. Y ya Odoo nos calcula los tramos según la UIT que hayamos configurado en el módulo de UIT. Para el año siguiente, ¿qué hacemos? Sencillamente le damos a, primero configuramos obviamente el cambio de UIT, luego le damos a acción duplicar y para no tener que llenar otra vez la información, sencillamente Odoo va a actualizar los importes en base a la nueva UIT que le hayamos colocado. Esas son las configuraciones iniciales. ¿Qué otras configuraciones vamos a encontrar acá? La primera es seguro el SCTR. Si trabajamos con SCTR, ¿qué hacemos? Le damos a crear. Aquí ya hay uno creado. Colocamos el nombre de la entidad a la que hayamos contratado el SCTR, colocamos el periodo y hay 4 campos en donde vamos a colocar según la póliza o la contratación de SCTR que tengamos. Bien sea, el cálculo puede ser bien sea por porcentaje o bien sea por importe. Entonces, si es por importe, sencillamente colocamos acá los importes que corresponde, que quieren que Odoo calcule o que traiga para el SCTR del empleado. Y si es por porcentaje, colocamos sencillamente el porcentaje acá de que quieren que Odoo calcule. Otra de las configuraciones que utilizamos, disculpen, aquí abajo podemos agregar en la lista a los empleados que van a estar afectos a este SCTR. Si bien es cierto, se hace una negociación, se pueden tener varios SCTR en donde varía según el empleado. Por ejemplo, algunos empleados se lo puedo calcular por importe, a otros por porcentaje. Entonces también lo podemos hacer en Odoo. O sea, podemos crear nuestros diferentes STR y agregamos al empleado en el que corresponda. La otra configuración que tenemos es vida ley. Si aplicara vida ley, el formato funciona muy parecido al STR, en donde colocamos la entidad, el número de póliza, la fecha de vigencia y tenemos los campos de tasa y de importe. De igual manera puede ser el cálculo por importe o podemos hacer el cálculo por tasa, o sea, un porcentaje específico del ingreso del empleado. Igual aquí agregamos a los empleados que van a estar afectos. Igual también podemos tener diferentes tipos de vida ley y agregar para diferentes tipos de empleados, solo que obviamente cada empleado va a estar en uno nada más, no puede estar en varios. Y el otro es la gestión para el EPS. La EPS le vamos a crear y los campos que tienen la EPS son los siguientes: fecha de inicio, fecha de finalización de la póliza, la entidad, número de póliza, y aquí abajo colocamos, tienen 4 campos, unos que hacen referencia al empleador y otros al trabajador.
por tema de EPS pueden ser, pues, pues, según el cliente puede variar, es decir, pues, la empresa puede cubrir todo el EPS o puede cubrir una parte o sencillamente no cubre ninguna parte y el empleado cubre su EPS. Entonces, para manejar esa información de EPS la tenemos acá. Si es el empleado que va a pagar la EPS, colocamos el importe que se debe retener a ese empleado, o si es una tasa, un porcentaje del ingreso, también lo podemos colocar acá, el porcentaje de ese ingreso para que lo calcule. O si la empresa es la que va a gestionar o que va a pagar o que va a cubrir la EPS, igual le colocamos el porcentaje y la la tasa, según corresponda. También pueden ser combinados, como es en este caso, que, mira, una parte la va a cubrir el empleado, en este caso, en la empresa, perdón, en este caso 100, y la otra parte la va a cubrir el trabajador, que serían 50. ¿Qué son esos 100 y 50? Lo que le estoy diciendo a Du es que cuando hagamos el cálculo de la nómina, por EPS no va a ser el cálculo por porcentaje, sino que va a traer 100 soles, le va a descontar al empleado por EPS y va a calcular 50 a la empresa para el pago de dicha EPS. Acá abajo colocamos a los empleados que van a estar afectos a esa EPS. Funciona parecido, igual, la misma lógica. Si está en una EPS, no puede estar en diferente EPS el empleado. Si está aquí, no le va a aparecer en la otra lista. Ahora bien, si bien es cierto, aquí le estoy indicando que lo podemos agregar a los empleados, también es cierto que yo puedo crear mi modelo de EPS sin agregar empleados, y luego cuando esté creando mis empleados, puedo seleccionar ahí en el campo, ahorita lo vamos a ver, en la lista, a qué EPS va a pertenecer, sí, y se va a agregar automáticamente al momento de crear el empleado. No tendría que venir acá y agregarlo. Lo que sí tendría que es crear los diferentes pólizas de una vez para tenerlo lista en el listado. Esas serían las configuraciones de maestro. Las otras configuraciones adicionales las vamos a hacer directamente en el módulo de empleados. Acá en el módulo de empleados, ¿qué vamos a configurar? Primero, los departamentos. Nos vamos acá a la opción de configuraciones, departamentos. Le damos a crear y creamos los diferentes departamentos. El nombre del departamento, el gerente o la persona que va a ser el responsable de ese departamento, a qué compañía pertenece ese departamento, a qué compañía pertenece ese departamento y si pertenece a un departamento padre. ¿Qué quiere decir departamento padre? Que yo puedo tener un departamento padre en la empresa y otro subdepartamento. Por ejemplo, mira, en mi empresa yo tengo un departamento grande que se llama departamento de finanzas, pero ese departamento de finanzas va a incluir el departamento de tesorería, el departamento de contabilidad, por ejemplo. Entonces, cuando cree el departamento de tesorería y contabilidad, le tengo que colocar como departamento padre al departamento de finanzas. Entonces, una vez creado los diferentes departamentos, nos vamos a crear los puestos de trabajo. En este mismo orden, primero departamento y después puesto de trabajo. Colocamos el puesto de trabajo y aquí en reclutamiento colocamos a la compañía a la que pertenece ese puesto de trabajo y el departamento al que va a pertenecer ese puesto de trabajo. Por ejemplo, analista de compras. Selecciona el departamento que va a pertenecer y aquí el número de empleados siempre coloco uno, no es un dato que necesitemos, sino que el módulo de proceso de selección lo utiliza. Entonces, y listo. Ya estaría configurado y estaríamos configurando nuestro puesto de trabajo.